Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer una bufanda capucha a 2 agujas, práctica, abrigada, muy fácil de tejer. Para este proyecto voy a utilizar lana merino. El fabricante aquí no indica qué número de agujas ni cuántos gramos hay en 100 metros. Bueno, yo estoy tejiendo con aguja número 3,5. Se puede tejer con agujas rectas o con agujas circulares. Si estoy tejiendo con agujas circulares es más cómodo. La idea es que todos estos puntos en su lugar más ancho entren sobre aguja recta. Perfectamente entran, así que sin ningún problema van a poder tejer con aguja recta. Aquí tengo patrón en centímetros para que puedan orientarse más o menos. Empezamos a tejer por aquí, realizamos aumentos de un lado, después tejemos todo recto, después tejemos aumentando los puntos de los dos lados, o sea, todo así, ida y vuelta. Seguimos tejiendo, realizando vueltas cortas y después tejemos otra parte, se teje igual. Aquí les muestro, empezamos a tejer por aquí, tejemos así, ida y vuelta, aumentamos los puntos de un lado, logramos el ancho deseado y después seguimos tejiendo todo recto y aquí realizamos los aumentos de los dos lados, aumentamos los puntos y después hasta aquí y después hacemos vueltas cortas para que no quede recto, para que se posicione anatómicamente sobre la cabeza, no sea un rectángulo solo, que es incómodo. Y bueno, después de tejer la mitad, sigo y realizamos disminuciones, tejemos todo recto, súper fácil, se puede tejer, no sé, 2-3 días y van a tener su bufanda capucha. Sobre 2 agujas voy a montar 5 puntos. Empezamos a tejer, ahí van 2, 3 y empezamos a tejer. Vuelta número 1. En todas las vueltas, primer punto de borde paso sin tejer y hacemos lazada. Este va a ser punto de borde. Ahora tejemos punto al derecho, lazada, o sea, aumento hacemos en cada vuelta del lado del derecho, en cada segunda vuelta. Tejemos punto revés, derecho y aquí último punto de borde, tejemos al derecho. Vuelta del lado del revés, tejemos como se nos presentan los puntos. En todas las vueltas, primer punto de borde paso sin tejer y hacemos lazada. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. El punto que se nos presenta al derecho, tejemos al derecho. Y aquí tejemos elástico uno por uno. Miren, punto revés, derecho. Entonces este punto me toca tejer con punto revés. Voy a tejerlo revés retorcido para que no quede espacio entre los puntos. Revés retorcido. Aquí tejemos punto revés y lazada, y este punto de borde tejemos como 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 3 hacemos aumento. Primer punto de borde paso sin tejer, hacemos lazada y tejemos punto al derecho. Voy a colocar marcador para que no se nos olvide que aquí hacemos aumento. Después de punto derecho hacemos lazada. Aquí tejo elástico uno por uno, punto derecho, revés, derecho y aquí punto de borde junto con lazada, tejemos como 2 puntos juntos al derecho. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto paso sin tejer y hacemos lazada. Aquí tejemos punto revés, derecho, revés, lazada, tejemos como punto derecho retorcido y aquí tejemos punto revés y punto de borde al derecho. Y así voy tejiendo. En lado derecho hacemos aumento después de marcador. Vamos a tejer una vez más, miren,
punto de borde, paso sin tejer y hacemos lazada, punto derecho, paso marcador, hacemos lazada. Después tejemos elástico 1 por 1, punto revés, derecho, revés, derecho y punto de borde, o sea, esta lazada, punto de borde juntos al derecho. Y en la vuelta del lado del revés tejemos como se nos presentan los puntos. Elástico 1 por 1, revés, derecho. Aquí me toca tejer esta lazada como punto revés retorcido. Después de punto derecho tejemos revés, tomamos el punto por detrás, revés retorcido. A ver, vamos a tejerlo bien. Y voy a tejer aquí punto revés y punto de borde al derecho. De esta forma tejemos ida y vuelta realizando aumentos después de marcador. Aquí aproximadamente cuánto, 19, 18 centímetros. El ancho 12 centímetros. Y aquí todo está tejido con elástico 1 por 1. Y con este borde que queda borde perfecto, no queda estirado cuando tejemos este punto de borde junto con lazada. Y los aumentos van aquí. De este lado van en aumento. Bueno, y después de entonces realizar aumentos, tejemos todo recto, todo recto, todo recto. Y después vamos a tejer aquí los aumentos. Tejemos todo recto, son 44 centímetros en mi caso. Sobre las agujas tengo 32 puntos. Con un marcador voy a dividir 16 puntos por un lado y 16 puntos por otro lado. Y ahora con el marcador marcamos el centro y ahora vamos a tejer los aumentos. Estos puntos que están tejidos con el punto elástico 1 por 1, seguimos tejiendo con elástico 1 por 1 de los dos lados y los puntos del centro tejemos con el punto jersey. Bueno, voy a tejer entonces ahora hasta el marcador. Con elástico 1 por 1. Punto derecho. Y aquí en el centro voy a subir un punto. Vamos a agregar un punto. Voy a colocar el marcador. Y vamos a formar punto central. Así de esta forma lo voy a tejer al derecho. Derecho retorcido. De esta forma vamos a agregar un punto aquí en el centro. Y vamos a tener 16 puntos, 16 y un punto en el centro. Paso el marcador y sigo con elástico 1 por 1. Esta es la vuelta del lado derecho del tejido. Tejí los puntos como se nos presentan hasta el centro. Este es el lado derecho del tejido y vamos a hacer aumentos. Los aumentos se hacen después de marcador y antes de marcador. Vamos a subir un punto aquí. Tejemos este punto al derecho, retorcido. Punto derecho. Y voy a subir otro punto y lo tejemos también al derecho retorcido. Paso marcador y tejemos los puntos con elástico 1 por 1. Entonces entre los marcadores ya tengo 3 puntos. Estos puntos tejemos con punto jersey. En las vueltas pares tejemos, perdón, en las vueltas del lado del derecho tejemos estos puntos al derecho, del lado del revés tejemos estos puntos al revés. Y del lado del revés tejemos como se nos presentan los puntos y estos puntos
Entre los marcadores voy a tejer con los puntos al revés. Y sigo tejiendo como se nos presentan los puntos. Y en la vuelta del lado del derecho, una vez más, tejemos aumentando los puntos entre los marcadores. Vamos a ver una vez más cómo hacerlo. Después de marcador y antes de marcador. Paso marcador y aumentamos un punto. Subimos un punto. Lo tejemos al derecho. Retorcido. Tejemos 3 puntos al derecho. Y voy a subir otro punto. Y lo tejemos derecho retorcido. Y ahora entre los marcadores ya tengo 5 puntos. Y así voy a tejer aumentando los puntos en cada vuelta del lado del derecho. Son desde aquí hasta aquí el marcador, aproximadamente 24 centímetros. En centímetros el ancho, vamos a tomar la medida aproximada por si acaso si van a tejer con otra número de agujas, otra lana. Bueno, miren, 51 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a tejer vueltas acortadas para formar, digamos, esta capucha para que sea anatómicamente sobre la cabeza, ¿no? Bueno, miren, voy a contar las vueltas empezando por esta, va a ser vuelta número 1. Esta es vuelta del lado del derecho. La tejemos como se nos presentan los puntos. No voy a hacer ya aumentos, simplemente tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 2. Estoy sobre el lado revés del tejido. Tejemos como se nos presentan los puntos. Punto elástico, puntos al revés hasta este punto elástico. Tejí hasta el marcador. Damos vuelta al tejido. Estos puntos no los tejemos en esta vuelta. Damos vuelta y tejemos vuelta corta. Pasamos la aguja derecha, tomamos este punto sin tejer, lo pasamos sin tejer y la hebra tiramos hacia nosotros. Y se forman este punto que después lo vamos a tejer en la siguiente vuelta al revés. Bueno, sigo como se nos presentan los puntos. Aquí todos los puntos al derecho y punto elástico. También tejemos como punto elástico uno por uno. En la vuelta número 4 tejemos todos los puntos como se nos presentan y tejemos todos los puntos hasta finalizar la vuelta. Cómo tejer este punto doble de la vuelta corta. Lo tejemos al revés, revés retorcido. Pasa la hebra por delante. Tomamos estos dos puntos que es uno solo en realidad. Así por detrás y lo tejemos al revés. Paso marcador y aquí sigo tejiendo toda la vuelta completa con elástico uno por uno. Llegamos hasta el final. Vuelta número 5, tejemos como se nos presentan los puntos hasta el final y después repito vuelta número 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que nosotros en la vuelta del revés tejemos hasta el marcador, damos vuelta, finalizamos, o sea, hacemos vuelta corta en cada vuelta número 4, en cada segunda vuelta del lado del derecho. Vueltas cortas en centímetros son aproximadamente, a ver, 16 centímetros.
También ustedes en este momento pueden probar cómo queda sobre la cabeza, ¿no? Porque suponemos que este es el centro, así, con vueltas cortas. Y aquí, o sea, la cabeza está así, ahí. Y después empezamos a realizar disminuciones. Las vueltas cortas están de un solo lado. Aquí se nota cómo se forma esta parte. Y aquí tejemos todo derechito. Disminuciones se realizan después del marcador, o sea, después de punto elástico, tejemos 2 puntos juntos. Y antes de marcador, antes de punto elástico, 2 puntos juntos. Realizamos disminuciones en cada segunda vuelta. O sea, en cada vuelta del lado del derecho, tejemos 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Lado del revés, tejemos como se nos presentan los puntos sin disminuir. Realizamos disminuciones hasta que sobre las agujas tienen que quedar la cantidad de puntos que nosotros montamos. ¿Cuántos eran? 32 me parece. Y después tejemos todo recto hasta aquí. Después vamos a disminuir los puntos. Después de marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Tomamos los puntos por detrás y tejemos al derecho. Sigo con los puntos al derecho hasta el otro marcador. Y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero acomodamos los puntos de esta forma para que al tejer 2 puntos juntos al derecho el punto no salga cruzado ni retorcido. Tomamos los puntos por delante y tejemos al derecho. Paso marcador y sigo con elástico uno por uno. Bueno, sigo así tejiendo, disminuyendo los puntos y después tejemos todo recto. Por último, realizamos disminuciones en cada vuelta del lado del derecho hasta que sobre las agujas tienen que quedar 5 puntos. Cerramos los puntos y nada más. Primer punto de borde, paso sin tejer, hacemos lazada, tejemos punto derecho y después de este punto derecho tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a acomodar este punto así y tejemos al derecho 2 puntos juntos y sigo con elástico uno por uno y así vamos a disminuir los puntos. Bueno, nada más que eso. Así se teje esta bufanda capucha.